¿Tenemos ya conexión? ¿Estamos en el aire? Bueno, bánquense ahora que nos pinta hablar de cualquier cosa, porque estuvimos esperando que nos vinieran a grabar. Bélica. Porque vamos a hablar de Siria. El Papa no te ha tomado del todo. No, el Papa no me ha tomado. Del todo no, yo ya no me tomo el más. Diálogo, tiene que prevalecer el diálogo y la unidad por sobre el conflicto. No me por quemé. favor. Nada, siempre vamos a buscar el conflicto. Bienvenido, Fernando Riza, integrante del Centro de Estudios Agrarios asociado a Nodal. A este Nodal se prende. ¿Cómo te va, Fer? Buenos días, compañeras, buenos días, compañeros, buenos días a toda la audiencia de Nodal, ¿cómo están? Muchas gracias por la recibida. Hola, acá Fer. Estamos. ¿De dónde estás? Contanos de dónde está saliendo Fernando Riza. Bueno, estoy gentilmente desde la casa de AFUR, del sindicato de no docente, o sea, de personal no docente de la Universidad Nacional de la República del Uruguay. Así que a ellos un gran agradecimiento y bueno, y por supuesto un lujo poder estar desde su sala, ¿no? ¿Quién pudiera? Bueno, ahí estamos. En una un cariño muy grande a las compañeras de AFUR que nos invitan también a compartir los análisis. Tienen un programa que también lo recomendamos, que se llama AFUR Prende, si no me equivoco, corríjanme. Que somos somos primos hermanos, porque Nodal se prende, AFUR prende. Estamos todos prendidísimos. Somos todos parientes del otro lado del charco, del Río de la Plata. Así que un abrazo grande a los compañeros y compañeras de Uruguay. Y gracias, Fer, por acompañarnos para hablar hoy del tema complejo que es hablar de Siria. Oh. ¿No? Primero hay complejo. que ir a ver a dónde quedaba. Lo primero que te pasa es cuando... Y sí, ¿por qué no? Sí, tampoco que tenemos... Sí, ¿y qué quedaba, no? Porque convengamos que pobres compañeros sirios que los meten en un conflicto armado bastante complejo y bueno, y obviamente después de eso también hay que ir a rastrear qué queda, ¿no? Porque básicamente creo que ahí está lo central. Pero bueno, nosotros tenemos una historia compartida con Siria, bastante de antaño, se podría decir. Vos sabés que a razón de la Primera Guerra Mundial, Argentina recibió muchos sirios y libaneses desde 1860 y 1870. En esos precarios registros de la época se hablaba de unas 600 personas sirias y libaneses. Pero bueno, en los últimos registros, ya a partir del Censo Nacional del 1947, entre sirios y libaneses hablábamos alrededor de 50.000 personas que habían buscado asilo político en ese momento en Argentina. Lo cual ha llevado una linda costumbre que hoy, por esta razón, es nuestro principal destino de exportación de la yerba mate, porque los sirios... y las sirias toman mucho mate. Una costumbre que se llevaron de nuestro territorio y de este compartir, de este ya pasará, digamos, y bueno, y fue a partir también del mate donde transitó ese pasaje, ¿no? Y una cuestión bonita que encontramos ahí con el equipo del Centro de Estudios Agrarios, ellos exportaron esa costumbre, digamos, a lo que es su territorio sirio y a los territorios árabes que después tuvieron que irse trasladando por las sucesivas guerras y conflictos que fue teniendo la región. Y ellos, al igual que nosotros, cuando estamos en una ronda del mate, que gentilmente queremos decir que ya no queremos más, decimos la palabra gracias al cebador. Sí. Ellos también dicen la palabra gracias, en vez de usar su traducción, digamos, que sería shukran, ¿no? En árabe. Ellos dicen gracias fonéticamente como lo decimos en la Argentina, y bueno, y todo en el Cono Sur. Convengamos que el mate es un bien preciado desde Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, centralmente y Chile, podríamos decir. Así que bueno. Tenés que decirlo porque estás en Uruguay, además. Obvio, aparte de estar dando mate de ambas puntas, así claro. Que
No puedo decir lo contrario, No, ¿viste? no. Ahí tenés que aflojar a la argentinidad porque estás en territorio. Hay que No, reconocer, olvídate. hermanos de la patria grande. Aparte son materos y son muy materos los uruguayos. Así que fíjate que ha sido tan importante la cultura que el Club de la Cultura Árabe está impulsando una campaña para que el 18 de abril, que es el día posterior a la independencia de la República Árabe de Siria, sea declarado el Día Internacional del Mate. O sea, fíjense lo importante que es. Ahí si la producción nos acompaña, tenemos un videíto, bueno, que es justamente cómo es el mate sirio. Es muy Eso cortito. Nos preguntábamos, ¿cómo lo toman? ¿Le ponen yuyo, le ponen azúcar? Bueno, ahí podemos verlo porque es un videito de 30 segundos donde podemos ver cómo se toma un mate en Siria. El que estuvimos viendo es un mate con azúcar, como suele suceder en las zonas del interior del país. Y ese mate... ¿Cómo? No, que estamos pidiéndole a producción el video. Ajá, es un mate, en general es un mate que se hace de vidrio, lleva azúcar y yerba y lo toman o con la pava o al lado del fuego, digamos, o en un quemador cerca para que permanezca caliente, o sea, muy parecido a lo que sucede en cualquier lugar de nuestra patria chica. Exactamente, por eso nos dio mucha ternura verlo, porque es tan nuestro. Sí, igual esto que elijan decir gracias en castellano en lugar de decir la misma palabra. Shukran. Ahí está el videito, a ver. Ajá. Se cortó la luz en el video, no se ve. No hay nada dentro, no hay nada. Bueno. Mientras tanto les puedo ir comentando que, como les decía, para que tengan una referencia, en el 2024 la Argentina exportó 45.000 toneladas de yerba mate, de las cuales 34.000 fueron para Siria. Imagínense el peso, es un 77% del volumen. Y en la ciudad, o sea, en la zona de Andresito, que es una de las zonas más yerbateras de la provincia de Misiones, hay instaladas dos empresas sirias, que son las principales exportadoras, que se llaman Kabour y Kasab. Así que bueno, como para que tengan, y están dentro de las 4 principales exportadoras, digamos, del país. Ahí está el mate, a ver. Mirá, azuquita, yerbita. Ah, es dulce. No, pero antes de la yerba le ponen una cosa marroncita. Azúcar. Ah, vi una cucharita como... Y ahí va la bombillita, y ahí está el mate. Tuki tuki, ¿viste? Bastante parecido, nada más que es de vidrio, la única más particularidad. Más que nosotros y Uruguay juntos, ese mate. Full rioplatense. Así que bueno. Che, ¿y qué sabes sobre el hábito de cómo lo consumen? ¿Lo comparten? ¿Lo toman solo como los uruguayos? En general lo toman solos, comparten la tetera, la pava, pero bueno, en algunos casos cuando comparten, como explicaba, utilizan la palabra gracias como modismo para decir, bueno, hasta acá llegué, muchas gracias por los servicios prestados al cebador. Así que bueno, eso es lo que sabemos de esta hermosa costumbre, ¿no? Yo me preguntaba, las toneladas que vos dijiste que se producen, ¿es como un montón de yerba o es para un... No, imagínate como la dimensión para ver si, no sé... No, imagínate que el consumo de yerba mate, en el caso argentino, centralmente es en mercado interno, pero bueno, no deja de ser importante y llamativo, porque uno se pregunta por qué, yo cuando lo veía decía, ¿por qué exportamos a Siria? O sea, viste, una cuestión rarísima. En general siempre era a los países limítrofes, digamos, porque compartimos el hábito, digo, Brasil, Uruguay, Paraguay, del Mercosur, Chile,
pero me llamaba la atención ver Siria. Entonces ahí cuando empezamos a hurgar encontramos esta situación que nos une, bueno, nos une a partir de este conflicto que tuvieron y de ese arraigo en nuestro territorio, ¿no? Que también me comentaban los compañeros uruguayos, acá también hay una población siria y libanesa bastante importante, así que seguramente ha sido un hábito compartido también acá en el territorio uruguayo, en este caso, que es donde... Ya se están disputando las comunidades sirio-libanesas, los uruguayos con los argentinos. Así como nos quieren robar a Carlos Gardel, nos quieren... No, chicos, los sirio-libaneses son primero nuestros. Como Gardel, el tango, el mate, el dulce de leche, todo. Todo. Pero lo importante es que somos un solo pueblo, eso es lo que hay que entender, y que por supuesto que sí, que es de ellos porque también es nuestro y porque en realidad es de todos. Que las fronteras son una imposición del imperialismo, además. Exactamente. De la constitución de los estados nacionales. Así que, por otro lado, bueno... como saben, también estuvimos estudiando la producción de Siria porque a eso hemos venido, a eso nos han invitado. No solamente queríamos contar la historia del mate, sino contarles un poquito. Allá hay un mapita también para que podamos ver. Siria es muy reconocida porque tiene una ubicación privilegiada en el sentido que está como en una cuña que se da en 3 continentes, ¿sí? Entre lo que es África, Asia y Europa. Lo cual, bueno... es algo bueno como también malo, ¿no? Porque, viste cuando... Sí. No, el mapa que está con el redondelito Siria, perdón. Igualmente está muy bien ese mapa, ya que estamos lo vamos a aprovechar. Ahí trajimos lo que son los Altos del Golán, que si se acuerdan cuando hablamos de Palestina, país vecino de Siria, hablamos que la historia de la agricultura nacía en la zona de los Altos del Golán, que es un territorio que es compartido entre, bueno... Palestina, ahora ocupado por Israel, Líbano, Siria y Jordania. En ese lugar es donde nace la agricultura hace más de 5.000 años, o sea que hay una historia que atraviesa esos pueblos de producción agropecuaria, bueno, milenaria, ¿no? Sí. De hecho, Siria tiene un altísimo porcentaje de territorios desérticos, y ahí en esos territorios sucede mucho la ganadería que también estuvimos viendo en los territorios palestinos de los beduinos, que son esta producción trashumante, como han estado los compañeros del Centro de Estudios Agrarios, también transitando nuestro territorio argentino en la cordillera de los Andes, con los vivos que estuvimos viendo. Bueno, esa producción trashumante y también ancestral, también sucede en estos territorios que son productores de ganado, bueno, vacuno, ovino sobre todo, o sea, ovejas y camélidos, y que pastan, digamos, durante las épocas de buena pastura en la zona del desierto, perdón, y después suben a las colinas, digamos, o a las zonas de los valles. Bueno, ahí está. Ese mapa, muy bien. Se ve claramente la ubicación estratégica de Siria, en donde está, como les decía, una cuña entre 3 continentes, lo que es el norte de África, Asia y Europa, ¿no? Lo cual lo hace, bueno, un territorio geopolítico, geoestratégico, y obviamente territorio de disputa, por supuesto, por esta situación. Tiene 185.180 kilómetros cuadrados, tiene 23.600.000 habitantes. La agricultura constituye es muy importante para lo que es la producción. 1 de cada 4 sirios y sirias vive de la agricultura, o sea, es importante. Llegó a representar prácticamente el 40% del PBI. Obviamente vamos a pasar lo que es la previa a la guerra y la posguerra, porque obviamente ahí hubieron muchos tránsitos y modificaciones en materia económica y en materia productiva. Perdón, Fer, ahí pensaba mientras decías, sí. ¿Cuánto? 23 millones de habitantes, y desde que empezó el conflicto en 2011 hay más de 7,2 millones de personas desplazadas dentro de Siria. Digo, después más los refugiados, que son casi 5 millones.
más los 500.000 que murieron en la guerra de Siria. 500.000 de personas murieron, 500.000 de sirios y sirias murieron en la guerra de Siria. O sea, digo, eso también hay que decirlo. Tremendo. Claro, Es terrible. decir, bueno, invasión norteamericana mediante, recordemos, ¿no? Porque Por supuesto. claro, pero digo, ¿cómo nuestra cabeza, ¿no? Pensar un país más de forma productiva en esto que nos contás, Fer, con esta cantidad de desplazados, ¿no? De 7 millones de desplazados internos, en una población de 23 millones. Es una locura, ¿no? ¿Cómo sobrevive ese pueblo? Un tercio de la población se tuvo que ir de sus territorios. Claro. Y cuando vamos a ir avanzando sobre eso, que también hemos preparado como el recurso agua, necesario y vital para lo que es la producción, y en este caso para la producción de electricidad, para el consumo doméstico, o sea, el consumo de los habitantes, ha sido un punto realmente crítico en lo que es en lo que ha sido la guerra y cómo ha ido agotándose esos recursos, no solamente por el rol que está teniendo Turquía, que es quien administra de alguna forma sus dos principales ríos, que es el Éufrates y el Tigris, que pasan por Turquía, y que hace un juego desde lo geopolítico para de posicionarse en poder sobre, digamos, Siria, en cuanto a cuánta agua deja que pase o no deja que pase por los cursos de esos ríos, que tienen, obviamente, represas hidroeléctricas, distintos almacenamientos de agua, y después todo lo que son el agua subterránea, que, bueno, tiene más de 420.000 pozos, 420.000, imagínense una locura, y lo que ha hecho que ya haya bajado más de 23 metros el nivel de las napas freáticas, o sea, se está secando Siria, básicamente. Bueno, y el productor nos puso el mapa de lo que es, bueno, cuáles son los principales territorios. Eso más que nada es para que vean, lo amarillo y lo marroncito es centralmente desierto. O sea, llueve entre 0 y 200 milímetros, como mucho, al año. O sea, es Mendoza, en el mejor de los casos. Mendoza sin riego, digamos. Mendoza desértica, ¿sí? Provincia argentina, desértica, uno así. Claro, construido. después está la zona que está sobre la izquierda, que como podrán ver, esa franja blanca en realidad es el el mar Mediterráneo. Ahí es la zona donde hay más producción bajo riego, se podría decir, producción todo el año. Ahí están las principales ciudades de Siria, y esa zona alcanza los 400 milímetros, es decir, más o menos para un ejemplo, bueno, también es dentro de todo poco, pero bueno, bastante, les da otras posibilidades. Y después está la zona de los bosques, que es bastante cerrado, bastante tupido, y es donde quedan los refugios más de los chiitas, ¿no? Del chiismo está refugiado ahí. Bueno, como les decía, Siria, en los márgenes del río Éufrates y Tigris, lo que produce centralmente es trigo. Es muy importante la producción de trigo. También produce remolacha azucarera, produce cebada, maíz, mijo. Algodón, fue un importante exportador de algodón. Obviamente hay un antes y un después. Llegó a estar en las 700.000 toneladas. Ahora, posguerra, estuvo habiendo un impulso del gobierno y creo que habían llegado 15.000 toneladas, una cuestión así. También produce lentejas, bueno, frutas y hortalizas. Y como les contaba, en la producción palestina es muy importante también lo que es la producción de oliva, o sea, de aceitunas y de aceite de oliva. Es una producción muy importante, hay arriba de 1 millón de olivos. Hay también una cuestión cultural, un acervo cultural muy importante detrás del olivo en sí como cultivo. ¿Comparten esto que nos contabas en tu columna sobre Palestina, Fer? Claro, exacto. Son territorios hermanos, son vecinos. La producción de aceite de oliva es muy importante. También es importante en términos económicos. Mira, acá lo tengo. En 2024 se produjeron 122.000 toneladas, 100.000 para el consumo local y 22.000 para lo que fue exportación. Y
bueno, hay 101 millones de árboles de olivo, impactan lo que es el 3% de la renta nacional, o sea, el PBI, el 3% lo aporta, digamos, la producción de aceite de oliva, y del 9,5% de la renta, o sea, del PBI agrícola, si quieren. Claro. Casi el 10%, es un montón. Y Esto que nos contabas del árbol de olivo, ¿no? Que es un árbol viejo, ¿no? Claro, es el único árbol, el único frutal que mientras más tiempo pasa, más produce, a diferencia de los otros que tienen un momento productivo y después decae su producción. Eso me quedó grabadísimo de tu columna sobre Palestina, porque es muy significativo, digo, por la raíz que tiene, porque además es un árbol, digo, que aparece en la Biblia, en los textos sagrados, pero que además la guerra destruye árboles que producen a medida que envejecen, entonces es peor. Totalmente. Calculá que hay cultivos centenarios de olivo, claro. O sea, tienen cientos de años y producen un montón. Y bueno, y no quería dejar de decir que da trabajo a más de 300.000 familias sirias. O sea, digo, imaginen la importancia de lo que es el cultivo en sí del olivo, ¿no? Casi 700.000 hectáreas hay sembradas con olivo, lo que implica un 12% de la superficie agrícola, digamos. O sea, es importante en términos cuantitativos, si quieren. Después, ahí trajimos también espectacular. Mirá, no me da tiempo ni a pedirlo. El productor está iluminadísimo. Muchas gracias. Esas son las regiones. Un favor con vos, porque no nos pasa siempre a nosotras. Tiene un favor con vos. Una alianza ahí. Acá tenemos, no le peguen a la producción, porque ustedes saben que a los productores jamás se los golpea. Jamás. Hay que ser estratégicos en la vida, así que muy bien la producción, le agradezco muchísimo. Sindicalizados conversamos. Bueno, ahí están las principales zonas productivas que tienen que ver con esto, más que nada con, obviamente, con los regímenes de lluvia, con las condiciones de los suelos y demás. Tenemos lo que es la franja costera, tenemos lo que es la zona de montañas, la estepa cultivada y la estepa desértica, ¿sí? En lo que es la costa, son las llanuras más fértiles, son, aluviales, y ahí donde se cultiva intensamente tanto verano como invierno, porque, disponen de agua, ¿no? Claro. Lo que hablábamos recién. Y en esta zona están sus principales dos puertos, que es el puerto de Latakia y el puerto de Tartus, que sería, básicamente, también importante en términos económicos, porque donde sale las exportaciones, donde ingresa, todos los movimientos. La zona de las montañas, que está, digamos, exacto, en la zona de arriba a la izquierda, es una región densamente arbolada, es el último bastión del chiismo, y obviamente tiene recursos económicos escasos, y de hecho ahí, digamos, lo que hay es principalmente madera, pero es escasa, no alcanza, hay que importar lo que es la producción de madera. Después está la región esteparia, que es la que está cruzada por los ríos, a la ribera de los ríos, principalmente el Éufrates, que es la que cruza por el centro del país. Ahí es donde se produce principalmente, como decíamos, la agricultura intensiva, ahí hablamos de la zona más triguera, y donde están las principales ciudades, ahí está Damasco, Alepo, Homs, Hama y Al-Kamshili. Y después todo el resto, que es lo que está más marroncito, que es la zona estepa desértica, que ahí están las poblaciones nómades y seminómades, es decir, los beduinos, como decíamos, que son los productores ganaderos que se van moviendo en función de... La veranada. La veranada en términos argentinos, o más, hasta te diría cuyanos, porque en realidad serían los transhumantes, ¿no? Uh-huh. La transhumancia. Así que eso es, o era centralmente Siria previo al conflicto bélico. Obviamente que posguerra Siria tiene unos números que son bastante más críticos. Podemos hablar de que el PBI per cápita en el 2022 estaba cercano a los 1.000 euros. Esto lo posicionaba en el puesto 172 de los países, es decir,
lo que quiere decir que tiene un nivel de vida muy bajo, de 196 países, está en el puesto 172, bueno, no es nada bueno. Ujú. Lo mismo decía el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que bueno, que tiene uno de los peores calidad de vida del mundo, tristemente. Actualmente 14,5 millones de sirios, es decir, la mitad, un poco más de la mitad, están en condición de pobreza. El PBI se redujo más de un 85% entre el 2011 y el 2023. Durísimo. Ha caído más de 9.000 millones de dólares y se espera que siga cayendo, lamentablemente. Una de cada 4 personas enfrenta una situación de pobreza extrema, y situación que se agravó porque en el 2023, en febrero, sufrieron un terremoto bastante grave, así que eso se agrava incluso después de la guerra. Esto también ha afectado, obviamente, al sector agrícola. Se redujeron las tierras cultivadas un 25% en relación a los niveles previos a la guerra civil, a la guerra, digamos, del 2011. Y las exportaciones han caído un 89% por debajo de los 1.000 millones de dólares. Obviamente que los agricultores se enfrentan a condiciones muy difíciles, está muy difícil acceder a la semilla, a los fertilizantes, al combustible, a los repuestos para la maquinaria agrícola. Y bueno, y como hablábamos más temprano, murieron más de 500.000 personas en esta guerra, y ha obligado a más de la mitad de la población a huir de sus hogares, como decías vos, a la migración interna, ¿no? La libra siria, la moneda nacional, se devaluó 270 veces durante el conflicto bélico, o sea, del 2011 al 2023, en relación al dólar. Y obviamente todo lo que son los ingresos fiscales cayeron más del 35%, sí. ¿Quién puede pagar un impuesto en función de un contexto de guerra? Así que bueno. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, obviamente que además de todos los desplazados, de todos los muertos en la guerra y demás, ha habido mucho daño en la infraestructura. Hablaba de que había 420.000 pozos, habían represas hidroeléctricas. Todo esto ocasionó, digamos, que cada vez cueste más acceder a los recursos, principalmente lo que es en este caso la agua y demás. A ver, con respecto a lo que es el agua, como les decía, alrededor del 85% del territorio está cubierto por desierto, y el 87% del recurso agua es utilizado para lo que es la producción agropecuaria, principalmente, que es extraída ya sea de los recursos hídricos, digamos, subterráneos, o de los ríos como el Éufrates y el Tigris. Y bueno, y lo que ha pasado, digamos, en función del conflicto bélico, en función de la opresión que está generando Turquía sobre Siria, y en función de todo lo que es el cambio climático, es que hay áreas irrigadas inferiores a 350 milímetros al año que se han duplicado en el año, o sea, se han duplicado en estos últimos 20 años todas las áreas que están por debajo de los 350 milímetros anuales, y los niveles freáticos han caído 23 metros en función de toda esta sobreexplotación que está viendo, de que obviamente necesitan agua, hacen nuevos pozos y siguen sacando recursos. El panorama es bastante negativo. Un panorama muy negativo. Imagínate que el río Éufrates tuvo una caída de su nivel histórica en el 2023, que llevó a una sequía de las mayores que se ha conocido, incluso hubo una comparada en el 1953 recién como caso. Así que bueno, obviamente todo esto ha llevado a que se pierdan más de 200.000 hectáreas de tierra irrigada, el 80% de los productores ha perdido su cosecha, el 90% en las zonas digamos, que se considera de granjero del país están en situación de crisis. Y bueno, y esto ha ido generando nuevas olas migratorias, como decía la Emi. Incluso antes de la guerra ya hubieron olas migratorias, 2006, 2008, 2010, en función de que
se iban secando los recursos hídricos y se iban desplazando hacia las ciudades a engordar esos conurbanos, como puede ser en Alepo y demás. Así que bueno, ¿cuál es la situación del Éufrates? Que no solamente alimenta el 70% de la electricidad, no solamente alimenta lo que es la producción, sino que genera el 70% de la electricidad en Siria. Y eso lo que ha llevado a que zonas de Damasco, por ejemplo, hayan grandes barriadas que solo tienen 2 horas de luz al día, o otras zonas que sufren cortes de 18 horas de luz al día, digamos. Muy bien, muy bien. Nada, ha generado, bueno, obviamente todo esto va agudizando mucho el cuadro. Respecto a lo que es el consumo de agua potable de la población, obviamente está bastante disminuido, y hay personas que, por ejemplo, se estima que 6,9 millones de personas solo tenían acceso a una fuente de agua principal entre 2 y 7 días al mes. Bueno, una situación bastante agravada. Según Médicos Sin Fronteras, todo esto está llevando a que se puedan extender brotes de cólera a gran escala. Bueno, es una situación muy compleja, no sé qué más decirle, porque tengo un montón más de información, pero no, sí, creo completamente violatoria de los derechos humanos, como el agua siempre aparece, ¿no? Como un elemento extorsivo, jugando con un elemento vital para, ¿no?, la vida humana. Increíble. El desarrollo del país, los niños y niñas, de esto que contaba Fer, o sea... Mirá, un dato más, que es un poco más en términos geopolíticos, pero Turquía controla más del 90% del caudal del río Éufrates, que es el principal río que alimenta a Siria, y el 44% del agua que desemboca en el Tigris, que es el otro río que agarra solamente la parte, la puntita, digamos, del noreste. Así que imagínense también en qué posición dominante queda Turquía respecto a Siria. Y bueno, han habido tratados internacionales en donde Turquía debería garantizar por lo menos el 50% del caudal de lo que es el río Éufrates, pero obviamente no se está cumpliendo. Y hoy no llega ni siquiera la mitad de lo que debería llegar. Así que bueno, está en una situación bastante crítica la producción y el sector, digamos, agropecuario y en general el país, ¿no? Sí, está bueno, Fer, saber, ¿no?, un poco el antes y el después de la guerra en Siria, porque explica muchas cosas también, ¿no? Un territorio ubicado geoestratégicamente en la región, como también los países, ¿no?, que van, bueno, ocupando territorios, generan estos conflictos bélicos. Y hay una población detrás que, ¿no?, me parece a mí que tras las estadísticas está bueno conocer cómo afecta su vida cotidiana, la producción del país. Siria era un país hermosísimo, vivía del turismo también, digo, la agricultura, como nos contaba Fer, del petróleo. Y bueno, desde el 2011 este país, esta tragedia olvidada, decía Francisco, sí, hace que millones de personas vivan en estas condiciones. Y la verdad nos ayuda muchísimo a entenderlo, Fer, ¿no? Y a generar la cercanía. Esta población siria que toma mate, que vive de la agricultura, con su familia, ¿no? Que bueno, un poco me parece que también ayuda a pensar en términos humanos, ¿no? Como una situación como la guerra termina, bueno, alterando de esta manera tan trágica la vida de tanta gente, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo, Fer. A mí me encanta escuchar las columnas del agro. Yo me pregunto cómo puedes saber tantos datos productivos de cualquier lugar del mundo. Ponga un dedo en el mapa que Fernando Riza, en representación de un gran equipo de trabajo que es el Centro de Estudios Agrarios, pueden venir y contarnos y explicarnos. Eso es importante que lo resalte, Sol, porque no es Fernando Riza, es un equipo de trabajo bastante grande que agarra la pala inmediatamente. Y el vocero por la cara bonita. No, la cara nomás que hay. Bueno, Fer, te agradecemos muchísimo. Sabemos que, bueno, estás allá desde Uruguay. Agradecemos mucho también a los compañeros de AFUR. Ahí Gustavo nos dice un saludo para Nicolás La Esprela, que le está bancando los trapos a Fer en el local de AFUR, del gremio. Un grande, el Nico, acá me está haciendo la segunda, me se da mate, todo un capo. Compañero operador, se va mate,
Chon. Bueno, es parte también de la red, ¿no? Que se genera entre, ¿no? Estas experiencias de comunicación política que hacemos, de análisis político desde nuestros países, y que nos reciban de manera tan fraterna, también se lo agradecemos a Fernando, ahí nos lo han recibido muy bien, le están cebando un mate, eso se agradece también. Así que, Fer, te mandamos un abrazo. Los que quieran saber más, seguro va a haber publicaciones en la página de Nodal, y gran trabajo impecable, como siempre, del CEA, Centro de Estudios Agrarios. Ya tenemos al próximo entrevistado, así que, Fer, te agradecemos muchísimo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Abrazo grande.